Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, emociones y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, tenemos un bombazo. Prepárense porque vamos a hablar del tema que tiene a todos con el corazón en un puño y las redes sociales en llamas, la supuesta confesión de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin confesó su amor por Hande Erçel en vivo. Ese es el título y esa es la verdad que vamos a destapar en este vídeo. Vamos a analizar cada detalle, a desmenuzar las declaraciones, a repasar el contexto de la situación y, por supuesto, a darles nuestra opinión. ¿Realmente hubo una confesión? ¿Es todo un montaje para generar expectativa? ¿O simplemente nos estamos perdiendo algún detalle importante? Vamos a averiguarlo juntos. Pero antes de que comencemos con toda la carne al asador, ya saben lo que toca: suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad de amantes de las novelas turcas, las celebridades y todo el chisme bueno. No se van a arrepentir. Tenemos un montón de contenido increíble por venir, así que no se lo pierdan. Ahora sí, empecemos con el chisme. Para los que no estén familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía y por supuesto del mundo. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, y la química entre ellos fue tan evidente, tan palpable, que la gente no tardó en empezar a especular sobre un posible romance. Y efectivamente la magia existió. Durante un tiempo fueron la pareja más envidiada y admirada del momento. Fotos, eventos, declaraciones. Todo parecía indicar que su amor trascendía la ficción. Pero como en toda historia, hubo un final. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Las razones, como siempre, son un misterio. Rumores de agendas apretadas, de desacuerdos, de diferentes expectativas. Lo cierto es que aunque el cariño y el respeto entre ellos siempre han sido evidentes, dejaron de ser pareja. Y desde entonces los fans han estado esperando, soñando, anhelando que la historia se repita. Que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Y ahí es donde entra en juego el vídeo que vamos a analizar hoy. Según el título, Kerem Bürsin habría confesado su amor por Hande Erçel en vivo. La expectativa es máxima. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué dijo exactamente? ¿Cómo reaccionó la gente? Pues bien, vamos a desglosar esta información para que no se pierdan en el laberinto de las redes sociales. Lo primero que hay que aclarar es dónde ocurrió esta supuesta confesión. Resulta que en una reciente entrevista en un programa de televisión, Kerem Bürsin fue consultado sobre su relación con Hande. El entrevistador, astuto y hábil, fue directo al grano, preguntando sobre su actual relación y si aún sentía algo por ella. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Según los relatos que han circulado por internet, Kerem Bürsin, al ser preguntado sobre Hande, respondió con una sonrisa que iluminó la pantalla. Aunque no dijo textualmente "estoy enamorado de ella", sus palabras fueron muy significativas. Utilizó términos como "la extraño", "es una persona muy especial para mí", y "siempre habrá un lugar para ella en mi corazón". Además, el lenguaje corporal de Kerem, dicen las fuentes, era más que elocuente. Sus ojos brillaban, su voz temblaba ligeramente y su expresión reflejaba una mezcla de nostalgia, cariño y, sí, lo admitimos, quizás un poco de arrepentimiento. Pero, ¿es esto una confesión de amor? Personalmente, y aquí entra mi opinión, creo que las palabras y las expresiones de Kerem son mucho más que eso. No estamos hablando de un simple cumplido o de un comentario protocolario. Estamos hablando de una declaración implícita, de un reconocimiento de los sentimientos que aún existen. Puede que no haya dicho las palabras mágicas, pero las emociones eran evidentes. Y para los fans, esto es más que suficiente. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de la entrevista y en las palabras exactas que pronunció Kerem. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de información, a veces precisa y a veces distorsionada. Es crucial, por tanto, analizar las fuentes y buscar la mayor cantidad de información posible para tener una imagen clara de lo que realmente sucedió. Según la información recabada, la entrevista tuvo lugar en el programa Ibrahim Selim ile bu Gece, un programa de entrevistas turco conocido por sus preguntas directas y por explorar la vida personal de sus invitados.
El ambiente, al parecer, era relajado y distendido, lo que pudo haber facilitado que Kerem se sintiera más cómodo al hablar de su relación con Hande. El entrevistador, Ibrahim Selim, conocido por su buen humor y su habilidad para conectar con los invitados, planteó la pregunta sobre Hande de manera sutil pero directa. En lugar de preguntar si estaban juntos o si se amaban, optó por una pregunta más amplia que le permitió a Kerem expresar sus sentimientos de una manera más abierta. La pregunta concreta fue algo así como: ¿han pasado algunos años desde que trabajaron juntos? ¿Cómo es tu relación actual con Hande? ¿La extrañas? La respuesta de Kerem, como ya mencionamos, fue la que encendió la chispa de la especulación y el entusiasmo entre los fans. No se limitó a una simple respuesta evasiva, sino que se explayó un poco más. Además de las frases que ya mencionamos, la extraño, es una persona muy especial para mí, y siempre habrá un lugar para ella en mi corazón. Kerem también añadió: Hande es una persona increíble, talentosa y con un corazón enorme. Siempre la voy a recordar con cariño. En este punto es importante destacar que la reacción de Kerem no solo se basó en las palabras, sino también en su lenguaje corporal. Las descripciones que se han hecho sobre su reacción en la entrevista son consistentes: una sonrisa que iluminaba su rostro, una mirada que reflejaba nostalgia y cariño, y una voz que, según algunos, temblaba ligeramente. Este conjunto de elementos, sumados a las palabras, es lo que ha llevado a muchos a interpretar la respuesta de Kerem como una confesión de amor. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Cómo reaccionó ella a estas palabras? Lamentablemente, como mencionamos, no hay una respuesta clara. Hasta el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ni en sus redes sociales, ni en ninguna entrevista. Esto obviamente ha generado aún más especulaciones. ¿Será que Hande siente lo mismo? ¿O simplemente está tratando de mantener las distancias? La falta de una respuesta directa de Hande ha alimentado la intriga y ha generado diferentes teorías entre los fans. Algunos creen que Hande podría estar esperando el momento adecuado para hablar, o que simplemente prefiere mantener su vida personal en privado. Otros, más pesimistas, creen que la falta de respuesta indica que no hay posibilidad de reconciliación. Lo que sí sabemos es que en el pasado, Hande ha hablado con cariño sobre Kerem. Ha reconocido su profesionalismo, su talento y la buena relación que siempre han mantenido. En entrevistas anteriores, Hande ha elogiado a Kerem como compañero de trabajo y como persona, destacando su buen humor y su profesionalismo. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido ninguna indicación de que exista una posibilidad de reconciliación romántica. Es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier declaración, gesto o publicación en redes sociales es analizado y reinterpretado. Por lo tanto, es natural que Hande sea cautelosa a la hora de hablar sobre su vida personal, especialmente sobre una relación pasada que fue tan mediática. Ahora centrémonos en el impacto de esta supuesta confesión en las redes sociales y en la comunidad de fans. Las redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en el principal escenario de debate y especulación sobre este tema. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se han disparado en popularidad, y los fans de todo el mundo han expresado sus opiniones y emociones. Los comentarios varían desde la euforia y el optimismo, hasta la cautela y la resignación. Muchos fans han expresado su esperanza de que esta declaración de Kerem sea el primer paso hacia una reconciliación, y han compartido mensajes de apoyo y cariño para ambos actores. Otros, más escépticos, han advertido sobre la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing o una simple muestra de afecto amistoso. En las redes sociales, los fans han creado collages de fotos, vídeos editados con momentos especiales de la pareja y mensajes de apoyo. Las cuentas dedicadas a Kerem y Hande han aumentado sus seguidores, y las publicaciones relacionadas con ellos han recibido miles de likes y comentarios. La pasión de los fans por esta pareja es innegable, y su deseo de verlos juntos nuevamente es evidente. Pero, ¿qué podemos concluir? En mi opinión, y creo que en la opinión de muchos, Kerem Bürsin, sí, efectivamente expresó sus sentimientos por Hande Erçel de una manera muy abierta y sincera. No se trató de una simple declaración de amistad, sino de un reconocimiento de un sentimiento más profundo. Aunque no haya habido una confesión literal, las palabras, las expresiones y el contexto de la situación apuntan a ello. Es importante destacar que si bien la interpretación de las palabras de Kerem es subjetiva, el contexto y el lenguaje corporal apoyan la idea de que sus sentimientos van más allá de la amistad.
El hecho de que el entrevistador haya sido directo en sus preguntas y que Kerem haya elegido responder de manera abierta y sincera, sugiere que quería expresar lo que sentía. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podemos esperar una reconciliación? ¿Una nueva oportunidad para esta pareja? ¿Ja que tanto nos ha hecho soñar? La verdad, no lo sabemos. El tiempo lo dirá. La vida de las celebridades es impredecible, y cualquier cosa puede suceder. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones y las segundas oportunidades son comunes. Hemos visto a muchas parejas que han roto y luego han vuelto a estar juntas, y Kerem y Hande podrían ser la próxima. Sin embargo, también es posible que cada uno haya seguido su propio camino, y que, aunque se tengan cariño y respeto, no haya una posibilidad de volver a estar juntos. Lo que sí es seguro es que la esperanza está más viva que nunca. Y los fans, como siempre, estarán atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada gesto. La expectativa y la emoción son altas y la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos sigue siendo un tema de conversación constante. Además, es importante recordar que independientemente de lo que suceda en el futuro, Kerem y Hande siempre serán recordados por su química en Love is in the Air y por el impacto que tuvieron en la vida de sus fans. Su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Para concluir, este análisis de la supuesta confesión de Kerem Bürsin es solo una interpretación de los hechos, basada en la información disponible y en el contexto de la situación. La verdad final, como siempre, solo la conocen los involucrados. Sin embargo, es innegable que las palabras y las expresiones de Kerem han generado un gran revuelo y han reavivado la esperanza de los fans. Así que, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande y de sus sentimientos. Hemos analizado la supuesta confesión de amor, hemos explorado el contexto y hemos dado nuestra opinión. Recuerden que todo esto es nuestra interpretación de los hechos. La verdad, como siempre, es subjetiva. Pero ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem realmente se declaró a Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Nos ayuda a crecer, a seguir creando contenido y a mantenerlos informados sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.